Supiera. Bien, ahora sí, acompáñame a Deuteronomio, por favor. Seguimos estudiando allí en Deuteronomio. Y vamos, por favor, al capítulo 8 de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8. Vamos a aprovechar este tiempo, hermanos, para ser edificados, para que el Señor nos ayude en su palabra, para que nos hable y que tengamos esa disposición. Recuerde, Deuteronomio, nuevamente, el último llamado de Moisés, la última repetición e invitación al pueblo de Israel para que estén alertas, para que estén preparados porque van a entrar a la tierra prometida. Y Moisés en ese último mes de vida está exhortándoles de manera constante en este libro de Deuteronomio, les repite la ley nuevamente. Recuerden, es una nueva generación que no estuvo en Sinaí. La mayoría de ellos, bueno, más bien el Señor ha hecho morir durante 40 años a aquellos que no quisieron entrar en la tierra prometida. Quizás sí había gente que había estado en Sinaí, pero eran menores a 20 años. Recuerde lo que el Señor hizo en esos 40 años de juicio, de acción contra el pueblo de Israel. Ahora, esta nueva generación, el llamado constante de Moisés a esta generación de israelitas que están listos ya para conquistar la tierra prometida, el llamado es obedecer la ley de Dios. Es un llamado constante. Obedezcan lo que el Señor les ha mandado. ¿Por qué? Porque esa era la base del pacto que Dios había hecho con ellos en el monte Sinaí. Y en ese pacto les dijo en Levítico 18:5, por ejemplo, menciono: por tanto, guardarán mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Entonces, era la base, la obediencia a la ley, para recibir las bendiciones nacionales. Pero particularmente, cuando ellos obedecieran, el Señor les bendecía. Particularmente, ellos serían el punto de atracción para los demás pueblos. Esto se le llama evangelismo, o era una especie así, ¿verdad? De evangelismo centrípeta, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que ellos iban a ser el punto que iba a jalar al mundo para conocer al Dios de los israelitas. El testimonio de ellos, la obra de Dios en sus vidas, las bendiciones que derramaría el Señor si obedecían, harían que las demás naciones buscaran al Dios de los israelitas. Ahorita nosotros hemos sido llamados ordenados para ir nosotros a predicar a todas las naciones. Entonces, de esa manera, serían el punto de atracción. Buscarían ese Dios único y poderoso que los había liberado, ese que los había establecido en la nueva tierra, ese que los había bendecido y hecho prosperar en Canaán. Ese era el propósito que el Señor les había indicado. Ahora, parece haber algunas diferencias entre los israelitas 40 años atrás y estos israelitas que están por tomar la tierra de Canaán. Los antepasados se negaron a entrar para conquistar Canaán, ¿recuerda? Regresémonos a Egipto. Nos trajo y aquí hay gigantes y somos como langostas y nos van a aplastar. Y se negaron. Y esta nueva generación que está ahí lista se ve ansiosa por entrar. No sin falta, ya hemos escuchado y visto cómo ha habido juicios ahí cercanos a esta misma nueva generación. Pero ellos tienen el deseo de entrar y de obedecer al Señor en conquistar la tierra. Se ve que hay una diferencia entre estas dos generaciones. ¿Y por qué esta diferencia? Dios llevó a cabo una labor específica con ellos. Dios trabajó en el corazón para realizar un cambio en sus corazones, de tal manera que estuvieran listos para obedecer. Igualmente, ahora el Señor en el nuevo pacto, dice la Escritura, que Él prometió realizar un cambio de corazón. Él dice en Ezequiel capítulo 36, verso 26, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Escucha esto cómo suena a nosotros. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne.
¿Y todo esto para qué? El resultado de esta obra en el corazón de parte de Dios lo dice en el verso 27, en el siguiente verso. Pondré dentro de ustedes mi espíritu, y note, haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Es decir, para que fuéramos o para que sean obedientes los humanos, se requiere forzosamente un cambio de corazón. Y eso es lo que vamos a ver en el ejemplo de la nueva generación, cómo Dios trabajó en el corazón de ellos para que hubiera un sentido, quizá en una forma limitada o hasta un grado, pero hubiera obediencia. Dios tenía que modificar esos corazones. En el nuevo pacto, que es donde nosotros estamos, dice que Él cambia nuestro corazón, pero ahora debemos ser honestos en esto. ¿Ya obedecemos a Dios absolutamente y le servimos y hacemos lo que Él dice de manera sin cambio y sin falla? La realidad es que no. Y eso nos hace recordar que ahora nosotros como iglesia, aunque esas partes del nuevo pacto de poner el Espíritu dentro de nosotros y cambiar nuestro corazón, estamos en el ya, pero todavía no. Ahora tenemos el Espíritu y hemos obedecido como ovejas el Evangelio, hemos creído en Cristo y le seguimos, pero aún debemos atender y observar nuestros corazones para que continúen siendo cambiados por la obra del Espíritu. Debemos reconocer, hermanos, que el trabajo sigue en marcha. Hoy hablaremos de un corazón obediente. Un corazón obediente. Vamos a ver 4 aspectos que se pueden identificar en las que el Señor obró en el corazón de esta nación en este momento, para que ellos tuvieran un corazón distinto al de sus padres, por ejemplo. Un corazón obediente. Deuteronomio 8, por favor, verso 1. Deuteronomio 8, 1. Muy bien, recuerde, el mandato, la orden, la exhortación de Moisés constantemente es obedezcan la ley. Y mire, nuevamente 8.1. Todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, tendrán cuidado de ponerlos por obra, a fin de que vivan y se multipliquen, y entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, nota, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Esos 40 años en el desierto tenían un objetivo: hacer que el corazón de alguna forma pudiera haberse revelado lo que había dentro de ellos. 40 años de pruebas difíciles. Lo primero, hermanos, que podemos entender para tener un corazón obediente es que hay una necesidad de sentirse vulnerables. Vulnerable. ¿Qué es esto? Frágil, quebradizo, completamente limitado. Es necesario, hermanos, que haya un sentimiento genuino de vulnerabilidad. Dios utilizó el desierto para mudar esos corazones. Dice algunas cosas, mira, por ejemplo, versículo 2, y te acordarás todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. Nota, para humillarte probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Humillar, esta palabra viene de una palabra que se refiere a empobrecer. Literalmente, hermanos, recuerden cómo salieron de Egipto. Dice la Escritura que ellos salieron con oro, con plata, con riquezas enormes, porque literalmente desfalcaron a los egipcios por obra de Dios mismo. De hecho, los egipcios fueron los que les dieron todas las cosas para que se fueran. Los lleva por el desierto hasta dejarlos sin comer, empobrecerlos. Los humilla, los empobrece. Y luego dice, probándolos. Tuvieron aflicciones que les harían externar lo que realmente había en su corazón. Dice, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Estas aflicciones, hermanos, harían a esta nación externar sus corazones.
para entonces poder lograr hacer cambios por medio de convicciones nuevas. En un sentido, hermanos, primero produjo en ellos enojo. Cuando ellos vieron que todo lo que tenían se desaparecía y se sintieron vulnerables, ellos se enojaron contra Dios y se quejaron muchas veces. Primero sintieron enojo, luego sintieron tristeza, desaliento y luego sintieron una profunda necesidad de la ayuda de Dios. El Señor les hizo sentirse realmente vulnerables. Lean ustedes el verso 3 como lo tienen en su Biblia, por favor, hermanos. Verso 3. ¿Qué dice? ¿Para qué los hizo sentirse vulnerables, hermanos? Para que ellos entonces, no consumidos por el miedo y la desesperanza, sino que pudieran ver el brazo sustentador y poderoso de Dios. Dice que les dio el maná, comida que no habías probado, tus padres jamás habían probado y que quisiéramos ver ahora nosotros, y ellos se fastidiaron durante más de 40 años estar comiendo eso, pero dice el Señor que fue al punto, fue cuando ellos fueron vulnerables que el Señor desplegó su poder y les mostró su cuidado y protección en la vida de ellos. Saben, hermanos, nuestro buen Padre nos conduce a ser vulnerables para entonces mostrar que no estamos realmente solos. Cuando nosotros nos sentimos bien, nos alejamos casi de manera automática de Dios. Y sabes, esto es algo que debemos vigilar. Si tú vas un poquito más adelante, mira lo que dice el versículo 4 y 5, ahí mismo en el 8. A pesar de que tuviste hambre y Él les dio de comer, tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Literalmente, hermanos, las mismas sandalias con las que salieron de Egipto y las mismas ropas no se echaron a perder y les duraron durante 40 años. Qué interesante. No les puso un guardarropa nuevo. Les hizo saber que no vivimos por causa de las cosas básicas que creemos que necesitamos para la vida, que vivimos porque Él es bueno, por su bondad, por su gracia, no por los elementos que nos rodean. Y dice el 5, por tanto debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Y entonces guardarás los mandamientos, les dice en el siguiente versículo. Este mismo texto donde dice que no solo de pan vivirá el hombre, ¿quién lo usó? El Señor Jesús. ¿En dónde? La tentación, ¿recuerdas? El Señor fue llevado para ser tentado. De manera soberana de parte del Padre, lo llevó para ser tentado. Y en el punto máximo de su vulnerabilidad, cuando después de 40 días, 40 noches, hermanos, es un tiempo contra toda ciencia. Porque Él no comió ni bebió. A veces algunos quieren explicar estos versos y decir, bueno, Él no comió, pero sí bebió porque si no en 30 días se muere. Ese es el punto que el Señor quería mostrar. Que no solo de pan vivirá el hombre. Cuando el tentador viene y la primera tentación que le dice, haz que estas rocas se conviertan en pan. Tienes una necesidad, satisfácela a ti mismo. Busca eso. Jesús nos muestra el camino cuando estamos en la vulnerabilidad. El mejor camino es la obediencia a Dios. Es mejor obedecer. Y nos vamos a dar cuenta en ese momento de algo, de que todas las cosas son por su voluntad y por su palabra. La falta de pan nos aterroriza, para hablar de los elementos más básicos para la vida. Porque no nos gusta sentirnos vulnerables, pero sentirse vulnerable nos conduce al mejor refugio que es nuestro Padre. ¿Y sabes quién es el que nos lleva a ese precipicio? Es Dios. ¿Te has sentido frío? ¿Te has sentido como yo me he sentido a veces, verdad, alejado? ¿Sabes? Es bueno pedirle al Señor, hazme saber cuán frágil soy
como dijo el salmista. Hazme saber lo débil y frágil que soy. ¿Por qué, hermanos? Porque en ese momento le voy a buscar con todo el corazón. Cuando Pablo se sintió más vulnerable, él dijo que experimentó el máximo poder protector de Dios. Fíjate lo que dice 2 Corintios, por favor. Acompáñame allá. 2 Corintios capítulo 2. Versículo 7. 2 Corintios, perdón, no es 2, es 12, ¿verdad? 12, 7. Sí, me faltó un 1 ahí. 12, 7, por favor, de 2 Corintios. Dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, y está hablando el apóstol Pablo, él tenía una carne pecaminosa, un corazón egoísta también, como el nuestro, y dice, para evitar que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. ¿Cuál podría ser ese aguijón en nuestras vidas que nos hace venir al Señor? Algunos dicen que para Pablo era, algunos, porque no da más información, pero algunos mencionan que pudo haber sido la enfermedad en sus ojos que tenía, de la cual a veces, incluso por esa razón, dice que llegó a Galacia, ¿verdad? Y por una enfermedad del cuerpo. Otros mencionan que es los enemigos que él tenía, que era como una espina constante en su vida, y él pide algo. Acerca de esto, verso 8, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. No me permita sentir esa vulnerabilidad. Hazme sentir bien y yo creo que te voy a servir mejor. No funciona así. He rogado que lo quite de mí y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona, brilla más en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, lo entendió, lo aceptó después de 3 veces de ser un poco terco y decirle al Señor, hazlo, yo creo que es lo mejor. Él entonces entiende y dice, por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Cuando yo soy más vulnerable, el poder del Señor brilla con más intensidad en mi vida. Y yo creo, hermanos, que el Señor nos manda, nos indica o tenemos que entender que debemos sentir esa vulnerabilidad para estar en las manos del Señor. Y nos ha hecho vulnerables, hermanos, y debemos ser vulnerables como iglesia. Lo hemos mencionado algunas veces. Al estar en el entorno de la iglesia, hermanos, debemos de quitarnos esas barreras. No entran a mi casa. ¿Por qué? Porque van a ver quién soy yo y mis defectos y mis carencias. Mejor de lejitos nos llevamos, mejor de vez en cuando en los cultos. La iglesia nos ayuda a entender que somos vulnerables y que necesitamos serlo. Y que necesitamos darnos cuenta de que nos necesitamos unos a los otros. Porque de esa manera estaremos bajo el refugio del Señor. En segundo lugar, para tener un corazón obediente, aparte de tener la necesidad de sentirse vulnerable, se necesita reconocer nuestra dependencia. Somos dependientes. Regresa a Deuteronomio capítulo 11, por favor. Vulnerable, dependiente. Deuteronomio 8. Y mira lo que dice versículo 11. Cuídate, voy a leer corridito hasta el verso 20. Cuídate, le dice al pueblo Moisés, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, nuevamente obediencia, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado, y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca, y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Nuevamente les recuerda, el que te condujo a través del inmenso y terrible desierto,
con sus serpientes abrasadoras, esas que los mordieron y quemaban literalmente y los mataba. Escorpiones. Hermanos, no iban caminando sobre alfombras. Imagínese usted dormir en el desierto y de repente sentir que le está caminando algo allí, ¿verdad? Entre las piernas y escorpiones. Todo eso el Señor los hizo pasar. Tierra sedienta donde no había agua, Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Hermanos, el engaño de la independencia. El desierto, los sufrimientos, eran una bendición del Señor, un arma contra este engaño. Era un recordatorio claro de que fue Dios quien lo hizo posible. Porque solemos engañarnos con el sentido de independencia. Les dice que también era Él quien les capacita para hacer todo aquello que lograrían. Hemos cerrado los ojos a la realidad. ¿Creemos por un segundo que somos independientes? ¿Hemos pensado que lo que estamos logrando es solamente por mi esfuerzo? Recuerda algo, dice el Señor. Yo te doy la fuerza para que hagas lo que tienes que hacer. ¿Cómo se llama esto, hermanos? Dependencia. Aunque yo no lo reconozca y ni siquiera le dé gracias muchas veces, no puedo hacer absolutamente nada si no fuera porque Él me da la fuerza, porque Él pone los medios y el sustento y todas las cosas que hacemos y logramos, es porque Él las hace para nosotros. Reconocer nuestra dependencia nos va a conducir a la obediencia. Piensa en un hombre que tenía la capacidad de hacer todo cuanto quisiera porque tenía el poder para hacerlo sin pedirle a nadie. Piensa en uno. ¿Quién se te viene a la mente? Bueno, él lo pensaba así, ¿ok? Pero alguien que realmente, él estaba cerrando los ojos a la realidad, pero alguien que realmente sí podía hacer lo que quisiera porque tenía la capacidad de hacerlo. ¿Quién? No, el Señor Jesucristo. Nadie más. Él era Dios hecho carne. Él tenía toda autoridad, siempre ha tenido toda autoridad. El único hombre que tenía la capacidad de hacer todo cuanto quisiese, fíjate lo que dice en Juan 5:30. Acompáñame por favor a Juan 5:30. Dice el Hijo de Dios, Dios hecho carne, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Reconocer mi dependencia, hermanos, implica que yo estoy comprometido con hacer lo que el Señor dice, no lo que yo quiera o pueda o que piense que pueda hacer. Si el mismo que Él podía hacer cualquier cosa, el Hijo de Dios, Él se hizo a sí mismo como dependiente de su Padre. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Esta mentalidad, hermanos, debería ayudarnos y gobernar nuestros corazones. No, yo no puedo. Yo no puedo. Ahora, hermanos, siendo honestos y luego con el punto que viene enseguida, estas no son una clase de automotivación. No es lo que quiere escuchar nadie, pero es la realidad a la cual a veces nos queremos cegar. Yo puedo. Es mi fuerza. Debemos dominar nuestros corazones que se creen el engaño de la independencia. Debemos dominarlos, hermanos, porque ellos quieren hacer su propia voluntad y se creen capaces. Mira por favor, 1 de Pedro capítulo 5, verso 8, lo que dice el apóstol Pedro.
Necesito reconocerme dependiente, mi dependencia al Señor. Muy bien, primera de Pedro. Ok, perdón. Confundí dos textos. Permítame tantito. Ok. No sé por qué puse ese versículo. ¿5 qué les dije? Yo soy el que estoy viendo mal aquí, ¿verdad? A ver, déjenme ver si estamos bien. Sí, perdón. Disculpen, hermanos. 5:8. Yo estoy buscando un 18 y se me acabó la carta de Pedro. Primera de Pedro 5:8. Note, por favor. Dice el apóstol Pedro, sean de espíritu sobrio. ¿Qué quiere decir sobrio, hermanos? Cuerdos. Cuando uno se siente independiente, estamos enloqueciendo en un sentido. Sobrio es aquel que puede ver las cosas como realmente son. Seamos sobrios, de espíritu sobrio. ¿Y eso a qué nos va a llevar? Estén alerta, no confiados, no ensimismados, no descansando en nuestra capacidad, sino alerta, porque noten, su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y es verdad. ¿A quién buscan los leones cuando van a atacar? A los que están solos. Y este es un bonito cuadro, hermanos, acerca de la iglesia. En muchas ocasiones sabemos que no quiere decir que si no vino alguien está pecando y no ama al Señor. No es así. Pero cuando hay un patrón de inasistencia, es un buen cuadro y ejemplo, hermanos, de que quizá esa persona siente que no tiene necesidad de depender de Dios o de la iglesia. Se siente bien. Se siente capaz de enfrentar la lucha diaria sin necesidad de congregarse o escuchar la palabra de Dios, sin necesidad de congregarse y ayudar a los demás y ser ayudado por los demás, sin necesidad de congregarse para no recibir ningún tipo de exhortación. La iglesia nos ayuda a luchar contra esto, nos ayuda a entender que somos dependientes y que si nosotros nos alejamos sintiéndonos confiados, estamos expuestos a las acechanzas, al ataque de Satanás mismo. Ahora, hermanos, ¿no es cierto que el Señor dijo que nos iba a guardar? ¿Y por qué esta advertencia? Porque hay una realidad, hermanos, la lucha es diaria y nosotros debemos sentirnos dependientes, reconocernos dependientes del Señor, no por nuestra propia fuerza. ¿Te has levantado cuántos días en esta semana sin orar siquiera un poco? Y el siquiera un poco creo que fue muy conformista, ¿verdad? ¿Cuántas veces te has levantado sin ponerte de rodillas y pedirle al Señor, dame la gracia en este día? Puede ser un cuadro de que te sientes capaz, independiente. Cuando somos padres, todos queremos hijos independientes. ¿Por qué? Porque después de estarlos cargando durante algunos meses, ¿verdad? Y estar atendiéndolos y que si se despierta en la noche y dándole la mamila y lavando los pañales. Bueno, a nosotros nos tocó eso todavía, ¿verdad? Con Carlita fue con tela y yo le ayudaba a lavar y todo ese show. Y llega un momento en que la espalda duele aunque estás joven y quieres que ya sean un poco independientes. Y cuando comienzan a andar ya solos, ya como que descansas. Así no es con nuestro Padre Celestial. Él no quiere eso. Él quiere que siempre sentamos una necesidad de dependencia a Él y que le podamos decir, Padre nuestro que estás en el cielo, necesito de ti. Esto nos lleva, hermanos, a la obediencia. Tercer punto, para tener un corazón obediente necesito de entender que soy vulnerable o sentirme vulnerable, reconocerme dependiente y en tercer lugar, recordar que soy indigno. Mira Deuteronomio capítulo 9, versículo 1 al 6. Deuteronomio 9, del 1 al 6. Les dice Moisés, oye Israel, hoy vas a pasar el Jordán de Israel. Lo que esperaron durante 40 años, éxito. Verso 2, un pueblo grande y alto, los hijos de los anaseos, aquellos que decían parecemos langostas, dice, vas a entrar y los van a destruir.
y a quienes conocen y de quienes has oído decir, ¿quién puede resistir ante los hijos de Anac? Hombres de 3 metros 10, por ejemplo, Goliat, 3 metros 10 de altura. Su asta dice que era del grueso de un telar. Su escudo pesadísimo, eran hombres enormes. Dice, tú has oído que no pueden contra ellos. Comprende pues hoy que es el Señor tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Él los destruirá y los humillará delante de ti para que los expulses y los destruyas rápidamente tal como el Señor te ha dicho. Verso 4. No digas en tu corazón cuando el Señor tu Dios los haya echado delante de ti, por mi justicia el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra. Sino que es a causa de la maldad de estas naciones que el Señor las expulsa de delante de ti. No es por tu justicia, ni por tu rectitud de corazón que vas a poseer su tierra, sino por la maldad de estas naciones, el Señor tu Dios ha de expulsar delante de ti para confirmar el pacto que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Comprende pues nuevamente que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo terco. Lo que sucedería con Israel al entrar en la tierra prometida sería por un acto de justicia de Dios. ¿Te has preguntado, como algunos luego cuestionan, por qué dice no matarás? Pero cuando entraran les dijo, y vas a matar hombres, mujeres, niños y animales y destruir todo absolutamente. Y no que dice que no matarás. Era un acto de justicia de Dios. Dios había determinado eliminar estas naciones por su gran maldad. Así como en el tiempo de Noé vino el diluvio y acabó con todos, Israel sería la espada de justicia de Dios para matar a estas naciones. Y claro que Dios lo puede hacer. Él es soberano y Él es el dueño de las naciones. Iba a usar a estos pueblos, al pueblo de Israel, para que fueran la manera de traer justicia. Pero este acto de Dios era por su justicia y también por fidelidad a su pacto. Él lo había prometido y dijo que les iba a dar esa tierra porque Él quiso hacerlo, no porque ellos lo merecieran, no porque ellos fueran dignos de eso, no porque ellos fueran mejores que los que iban a matar. Debemos reconocernos y necesitamos reconocer nuestra indignidad, pero no olvidarla nunca. Vaya conmigo a Isaías 65 y les pido que ustedes lean ese verso con fuerza. La voz tronante de los hombres que se escuche. Isaías 65, 2, por favor. Necesitamos recordar mi indignidad, recordarme indigno. 65, 2 al 5, por favor. Isaías 65, 2 al 5. ¿Listos? Ok, ya que no escuché las Biblias. Fíjense una descripción de este pueblo. Verso 2 al 5. ¿Qué dice, hermanos? Fuerte. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en voz de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando muertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi boca, fuego que arde todo el día. Noten, hermanos, cómo eran. Gracias, hermanos. Noten cómo eran. Estaban viviendo el peor momento espiritual en sus vidas. Estaban adorando ídolos, estaban llevando a cabo cultos satánicos literalmente en los sepulcros, estaban comiendo los animales que el Señor había ordenado a ellos que no comieran, y cuando estaban en su peor momento espiritual, ¿cómo se consideraban? Más santos que Dios. Le decían a Dios, quédate allí, no te acerques porque yo soy más santo que tú. Qué engañoso es el corazón, ¿no es cierto? Cuando nosotros, hermanos, en un punto olvidamos nuestra indignidad real, nos sentimos superiores
a los demás. Sentimos que los demás no deberían decirnos nada. Sentimos que yo estoy bien, aunque mi vida realmente puede estar tan alejada de la verdad, pero puedo afirmar que estoy bien. Y sé que a todos nos ha pasado. Cuando estamos más mal, es cuando nos sentimos más bien. Qué raro. Así es nuestro corazón. Dios tuvo que trabajar en el corazón del pueblo. Lo hizo literalmente llorar. No horriblemente como un ogro, sino como un padre amoroso, para que entendieran que lo que Dios estaba haciendo no era porque ellos fueran justos. Qué hermosa es la gracia en la cual el Señor nos ha incluido por medio de su Hijo. Tenemos una relación con el Señor. Él nos ha amado, Él nos ha salvado, Él nos ha dado todas las cosas y todas las bendiciones, pero no es por nuestra justicia. No somos justos. Somos justificados, que es muy diferente. Pero cuando yo olvido mi indignidad, hay una relación directa con la falta de obediencia en mi vida. Nota por favor 2 de Pedro capítulo 1. Cuando olvido mi indignidad, está directamente relacionado con mi falta de obediencia en mi vida. 2 de Pedro 1:5. Sígame con su vista allí. Mire lo que dice la palabra de Dios. Por ellas, por su gloria y excelencia, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Eso nos ha dado. Haz de cuenta, imagínate lo de Israel, ¿no? Toda la tierra, todo lo que les iba a bendecir. A nosotros maravillosas promesas más grandes, a fin de que ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón, noten lo que dice la Escritura, por esta razón también, obrando con toda diligencia, obediencia, determinación, ¿qué tienes que hacer? Añade a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Tenemos que ir creciendo en estas áreas. Al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros somos realmente estériles en nuestra vida espiritual, y no hay frutos, y no hay cambios, y no hay un avance. A veces hay un avance rápido y de repente un momento de estancamiento. Y ese estancamiento puede durar a veces toda la vida de una persona. Dice, cuando estas virtudes están, porque con diligencia estás creciendo, estás obedeciendo, estás llevándolo a cabo, dice entonces, no vas a estar ocioso ni sin fruto. Habrá fruto, pero note por favor qué es lo que está pasando. Versículo 9. Porque el que carece de estas virtudes no ha crecido, falta obediencia, mira, es ciego, y no está hablando de perdidos, es ciego, corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Se olvidó de lo indigno que es, y entonces se dio a la vida que no tiene fruto. Pero el que se acuerda de lo indigno que es obediente. Crece, diligente, quiere cambiar, quiere crecer en el Señor. Pero cuando esto no está es porque he olvidado de dónde fui sacado y quién soy realmente. Pablo lo dijo varias veces, yo soy el peor de los pecadores. Y no es que estuviera una falsa humildad o que tuvieras el látigo y latigándose o cortándose las venas con un pepino o nada como esto. Era entender que soy indigno y esto me hace a mí ser obediente. Buscar al Señor, buscar su gracia. Necesitamos ser diligentes en esto. Y termino. Como número 4, hemos hablado de la necesidad de ser vulnerables, dependientes, y necesitamos recordar que soy indigno. Y en cuarto lugar, necesitamos una cosmovisión correcta. A ver, he usado este término y sé que quizá ya se comprende, pero menciono. La cosmovisión es el cómo veo las cosas que me rodean y cuál es el propósito final de esas cosas. Esa es mi cosmovisión.
Una cosmovisión egocéntrica, centrada en uno mismo, ve todas las cosas como medios de mi propia satisfacción, placer o beneficio. ¿Por qué Israel debía ser obediente? Es la pregunta. ¿Por qué Moisés le dice, tienen que ser obedientes? Ve conmigo por favor a Deuteronomio 10. Un corazón obediente requiere esto también, una cosmovisión correcta. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, ve, nuevamente, ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que lo sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor, sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. ¿Por qué? ¿Por qué debían ellos ser obedientes? ¿Para vivir felices y recibir bendición? No es la meta final. Sigue siendo una cosmovisión egocéntrica. Hermanos, aunque todavía no lo iba a aplicar, pero ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué a pesar del cansancio en el trabajo decidiste venir? ¿Por qué el domingo te preparas y te levantas y decides venir? ¿Cuál es la meta final de todas estas cosas? Si la respuesta es para que Dios me bendiga, sigue siendo una cosmovisión egocéntrica. Aunque en la promesa era que iban a ser bendecidos, el Moisés les dice, ok, ¿por qué tienes que hacer esto? Y les dice en el verso 14, porque al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes, de entre todos los pueblos como se ve hoy. Circunciden pues su corazón y no sean más tercos, porque el Señor su Dios es Dios de dioses, Señor de señores. Es amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Temerás al Señor tu Dios, le servirás, te alegrarás en Él y solo en su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho por ti estas cosas grandes, portentosas que tus ojos han visto. Amar a Dios, obedecerle, temerle, es porque el Señor es Dios de dioses y Señor de señores. El objeto final, la razón por la cual hacer esto es porque Él es el objeto de tu adoración, porque Él es digno. En otras palabras, la cosmovisión bíblica correcta, la única cosmovisión que no cierra los ojos ante la realidad y la verdad, es la que comprende que Dios es la meta final de todas las cosas, porque todo ha sido creado por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos. Yo voy a ser obediente cuando entiendo que el Señor merece, digno de mi obediencia, que para eso nací, para eso me salvó y para eso sigo viviendo en esta tierra, para Él. Ahora, en todo ese proceso sé que el Señor nos bendice y nos ha bendecido, pero es necesario esta cosmovisión para tener un corazón obediente. Dijo Pablo que él mismo tenía una lucha diaria, una lucha que era contra sí mismo, en la cual él lograba someter su cuerpo. Y cuando dice esto, se refiere a su lado humano, que siempre intenta rebelarse contra Cristo. Y dice, y lo someto y lo hago obedecer. Hermanos, necesitamos un corazón obediente. Necesitamos sentirnos vulnerables para refugiarnos en el que sí puede. Necesitamos reconocernos dependientes para obtener de Él y hacer lo que Él quiere. Necesito recordar mi indignidad para darle la gloria a Él y saber que no es porque lo merezco, sino porque Él lo quiere hacer. Y en cuarto lugar, necesito una cosmovisión correcta. Todo es para su gloria. Y hermanos, para todo esto hay gracia en el trono del Señor. Cuando nuestro corazón se ponga duro y tú y yo nos damos cuenta, corramos al trono de la gracia y pidamos, Señor, sacude estas escamas en mi corazón, en mis ojos, en mi mente, que me están siendo cada vez más duro delante de ti. Hay gracia
en el trono del Señor. Vamos a orar y terminamos. Señor, te agradecemos, tú eres grande. Tú eres Dios de dioses, Señor de señores. Y si bien nos has bendecido por tu placer, entendemos y ayúdanos a entender que necesitamos corazones obedientes. Señor, haznos sentir vulnerables para que te busquemos con un corazón necesitado, Señor. Haznos recordar que somos dependientes de ti, Señor. Que no pensemos que es por nuestra fuerza, sino por la que tú nos das para hacer tu voluntad, Señor. Haznos recordar, Señor, que somos indignos, pero que tú has amado a los pecadores y que tu bondad se ha manifestado, Señor, para entonces ser obedientes. Y haznos, Señor, ver las cosas como realmente son. No soy la meta final de tu creación. No somos la meta final de lo que tú creaste. Es tu gloria la meta final de todo lo creado, Señor. Gracias, Padre, por el libro de Deuteronomio, por poder ver estas exhortaciones a tu pueblo y aplicarlas a nuestra vida, Señor. La honra y la gloria sean a ti siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.